Esto es un acto que tiene lugar dentro del Festival de Teatro Comunitario de la Autónoma y el departamento que se llama de Promoción y Desarrollo y Relaciones Internacionales, que lo llevamos entre, bueno, sobre todo yo, pero ellos dos colaboran conmigo en la parte de promoción, pues tenemos una inquietud social también respecto al teatro. Entonces, por conexiones que yo desconozco, Juan Pedro dio con Jorge, o se conocían, y nos pareció que este festival era muy interesante, que traía a esta escuela, permitía abrir un camino, espero, que se desarrolle en el futuro, relacionado no ya con la belleza de un arte tan complejo como es el teatro, sino también con su capacidad de aportar algo a la sociedad. Y eso es todo. Y ella es Virginia, que también profesora de música y que colabora en este departamento. Y Jorge, al que conozco hace muchos años y considero un amigo y compañero de teatro, casualmente pues es el director del aula de teatro de la Autónoma. Con nosotros está Hugo Cruz, que es un compañero portugués, profesor también en la Escuela de Oporto. David Ojeda, profesor este año de dirección en la RESAD y con mucha experiencia en teatro y discapacidad. Elena Cánovas, para los que no la conozcáis, es una mujer que lleva como 30 años trabajando con presas, teatro y presas, por eso ha llamado a su charla Presas del Teatro. Y Fernando Barta, también conocido hace muchos años, que trabaja teatro, animación social, ¿no? Animación social y también teatro comunitario de una manera muy específica. Así que yo ya... Pues va la tercera presentación. Bueno, pero cada uno a su manera. Vale. Y gracias por venir. Gracias. Bueno. A ver, yo voy a presentar un poquito, pues en general, pues por dónde queremos animar un poquito el debate, ¿no? Entonces, este es un evento del 7º Encuentro de Teatro Comunitario de la UA, ETC12, y una cosa que queremos adelantar para que luego en el debate no nos entretengamos con ello, es que para nosotros la definición de teatro comunitario es una definición abierta que engloba a cualquier forma teatral que tiene una relación fuerte con una comunidad. La comunidad puede ser una ciudad, puede ser las mujeres presas, puede ser X, ¿vale? Y eso pues es una propuesta incluyente, una propuesta inclusiva, ¿eh? Pensamos que piensa que hace teatro comunitario, que su trabajo desde las artes tiene un significado fundamentalmente definido por su relación con una comunidad, pues eso entra aquí, por decirlo de alguna manera. Por eso es un espectro muy amplio el que hemos reunido hoy en la mesa, ¿vale? Y este evento tiene un subtítulo un poquito secreto que se pregunta de qué sirve un actor en el campo de batalla. Y esto de qué sirve un actor en el campo de batalla viene de una anécdota que cuenta Erwin Piscator de cuando era soldado en la Primera Guerra Mundial. Cuenta Erwin Piscator que le movilizaron en la Primera Guerra Mundial y que como era actor logró librarse de la primera línea. Acabó en un grupo de teatro, de la compañía, ¿vale? Y él estaba feliz y contento porque se estaba librando de la primera línea, pero en un momento dado la cosa se puso complicada y al grupo de teatro le llevaron a primera línea. Le llevaron a primera línea al grupo de teatro y llega al grupo de teatro de la Compañía de Granaderos Reales de la República, no del Imperio, y bajan todos del camión en mitad de un bombardeo. Y entonces un sargento le dice: tú! Toma esa pala, haz un agujero que están bombardeando. Y entonces Erwin Piscator, que ya apuntaba maneras, coge la pala, dice: que hagas un agujero, le dice el sargento. Y Erwin Piscator, y entonces el sargento dice: pero ¿tú qué coño eres? Yo soy soldado. No, pero ¿qué oficio tienes? Dice: yo soy actor. Entonces el sargento le arrebató la pala y empezó a cavar y hizo un agujero que le salvó la vida a Erwin Piscator. Entonces, esta reflexión un poquito
heavy, pues es un poquito un punto de partida sobre una reflexión que nos podemos hacer desde el teatro y su relación con la sociedad. Antes de pasar os voy a explicar cómo se cava con una pala, que siempre es interesante saber. Es importante clavar la pala con todo el cuerpo. Esto sonará de vuestras clases de teatro porque todo está muy relacionado. Hay que clavar con todo el cuerpo, con todo el cuerpo. Se clava con todo el cuerpo, ¿vale? Agarrado bien el instrumento, porque si no te desollas las manos. ¿Vale? Pues tú clavas aquí, luego haces así, y luego haces así. Por si acaso os toca, porque nunca sabe uno dónde va a acabar en esto del teatro. Bueno, a lo mejor lo de campo de batalla es un poco exagerado. Sí que es cierto que experiencias como las que ellos animan, que luchan por la inclusión, porque el concepto de ciudadano cada vez sea más amplio, pues ahora mismo nos sentimos un poco que los recortes han empezado por nosotros. Es una sensación muy generalizada en toda la sociedad, pero desde luego, si te mueves en el ámbito de la cultura y te mueves en el ámbito dentro de la cultura, de intentar llevar adelante dinámicas incluyentes, esa sensación es devastadora. Entonces, a partir de esta sensación, pues vamos a dar paso a las comunicaciones de los ponentes, de sus experiencias en las teatrales que trabajan a favor de la inclusión y a favor de una ampliación del concepto de ciudadanía. Empezamos por Elena, que como bien ha dicho Izaskun, bueno, es un elemento fundacional de todo este tipo de movidas. Es una experiencia germinal, que es la experiencia de IESES, de trabajo pues, con una continuidad impresionante, con un colectivo excluido por ley, que la ley decide excluirlo, que son en este caso concreto las mujeres presas. Tienes la palabra, Elena. Pues muchas gracias por haberme invitado aquí a la escuela. Es un placer poder venir aquí a tener trato con los alumnos. Yo que hice ya la escuela hace tantos años, en la época que estaba en ópera, y me ha gustado mucho pisar otra vez aquí. Bueno, yo soy efectivamente lo mío es una cosa muy especial, ya que empezó mi trayectoria en una cárcel, pero también porque entré como funcionaria de prisiones. Yo creo que cuando dicen que cómo es posible que haya durado tanto este grupo, creo que el que yo haya sido funcionaria ha sido fundamental para la continuidad. Quiero decir que los momentos en los que se ha querido cargar, digamos, esta actividad tan reinsertadora, pues bueno, siempre ha frenado el que yo era, digamos, una de los nuestros, iba a decir una de ellos, ¿no? Una funcionaria más que estaba haciendo esta actividad especial. La época que yo empecé era impensable que un funcionario de prisiones hiciera teatro, y bueno, todo empezó eligiendo yo este trabajo extraño precisamente con una idea romántica. Yo entré en la época de la Ley General Penitenciaria, que es una época que habla, que es una ley que habla de la reinserción social. Nuestra propia Constitución lo recoge así, ¿no? Que la ejecución de las penas tiene su sentido y tiene su fin primordial la reinserción social. La reinserción social se logra con actividades y con formación allí dentro. Lo que hay en las cárceles es tiempo, un tiempo maravilloso que puede ser muerto, cosa terrible, pero que puede ser un tiempo también de creación, ¿cómo no? Y en estas, cuando yo llegué allí, efectivamente choqué con el sistema penitenciario, con la rigidez, porque no tenía nada que ver, las cárceles eran franquistas todavía, muy militares, muy rígidas, y tenía que o marcharme de allí o tratar de cambiar la cosa y desviar, poder trabajar allí de otra manera. Así, allí siendo funcionaria empecé a estudiar arte dramático en la RESAR, y una vez con el título bajo el brazo y con unos cambios políticos que fueron evidentes en nuestro país, pues logré colarme como
como profesora de teatro, o sea, crear un taller de teatro donde las chicas pues pudieran expresarse, liberarse a través de este aprendizaje y bueno, no fue nada fácil, yo tenía que demostrar efectivamente que lo sabía hacer. Cuando sales de la escuela no tienes ni idea, tienes todavía que experimentar muchísimo más, sabes mucha teoría, no tienes tanta práctica, sobre todo de dirigir. Y bueno, pues me puse con ellas y cuando demostramos que éramos capaces de hacer un montaje con muchísima ilusión, muchísimo entusiasmo, pues ocurrió una cosa maravillosa y es que llegó al centro un boletín para que participásemos en un certamen organizado por el sindicato de la UGT. A mí me pareció una broma porque nosotros no podíamos salir a participar, nuestro teatro se quedaba allí dentro, pero me dijeron que no me preocupara, que iba a venir el jurado a vernos y si nos seleccionaba pues ya veríamos luego los otros problemas. Nos seleccionaron y salimos a competir con grupos libres. Bueno, lo que más me acuerdo es de la salida, ¿no? Supongo la cara que puso el jefe de la comandancia de policía cuando le dijeron que tenía que acompañar a unas presas a hacer teatro, ¿no? Pues vinieron totalmente nerviosos porque les pareció terrible el tema y sobre todo que tenían miedo de que las mujeres, una vez que empezara la función, se fugaran a través del patio de butacas, se confundieran. Entonces me la llevaron, allí aparecieron, bueno, primero hubo un despliegue policial muy importante con inspectores gadget, de estos de incógnito, pero que sabes que son policías bordeando completamente el edificio, y claro, todo el mundo decía, pero ¿quién viene? Viene Felipe González, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, pues las importantes eran mis chicas, se había hecho esa vigilancia y aparecieron ellas con las esposas, así unas detrás de otras. Era una cosa muy dramática y muy contra el teatro, contra la cultura y contra la libertad. Pero bueno, así ha sido, así hemos tenido que ir construyendo estas salidas. Efectivamente llegaron y les premiaron, les dieron el premio de interpretación, se lo llevó una chica de toda la muestra, una chica Yeses, y a partir de ahí pues fue ya nuestro pistoletazo de salida, ya habíamos salido y ya teníamos que salir más, ¿no? No podíamos trabajar solo para hacer una función allí, teníamos que exportarla al exterior, ¿eh? Y entonces pues empezaron la salida. Yo por entonces era presidenta de la sección de teatro del Ateneo y también hicimos otra salida espectacular, espectacular. También hay que pensar que en los medios de comunicación, lo hablábamos antes cuando hablábamos del coro de la cárcel, que habréis visto por televisión, los medios de comunicación les gusta mucho el morbo de las cárceles, creen que vende más, ¿no? Y entonces nosotros empieza nuestro espectáculo no cuando las chicas suben al escenario, sino cuando las chicas empiezan a bajar con las esposas del furgón, ¿no? Que las llevan a los distintos teatros. Entonces allí en esa salida había un montón de periodistas esperando que bajaran las chicas, a ver de qué manera, a ver si se producía un problema con uno de los guardias, ¿no? Y entonces el jefe de policía que estaba en la puerta, que se iba a encargar de la custodia de la obra, cuando la ejecución de la obra, se dio cuenta de esto, porque hay gente elegante en todos los sitios, y entonces subió y dijo que a las chicas les quitaran las esposas, que no bajaran así, de tal manera que cuando bajaron totalmente normalitas sin las esposas, pues ya perdió interés, ¿no? Los medios de comunicación ya no les interesaba tanto el tema. Bueno, entonces fue un momento muy interesante porque fue la primera vez que las chicas ya no tenían que hacer los papeles masculinos, porque nosotros aspirábamos a tener un grupo normal, como los grupos de la calle, ¿no? Con la única diferencia, bueno, pues que las chicas están allí, las actrices están en la cárcel y ahí hay un salón de actos donde se hacen los ensayos allí y los actores tienen que ir allí a ensayar con ellas. Entonces, como entonces no tenía hombres, no me los dejaban pasar los actores que tienen muy mala fama, me iba, cuando estábamos en Carabanchel, cuando estábamos en la prisión de Carabanchel, al otro lado, donde estaban los hombres, a por un actor que había allí argentino y que me le dejaban trabajar en la obra Bajarse al Moro de José Luis Alonso de Santos, que la conoceréis, donde hay un protagonista que es un policía guapo y que para poner a estas chicas de macarras y de drogotas, pues con unas gafas negras y sus chupas estaban total, pero para hacer de un tío guapo como es el protagonista, pues era un poco difícil, ¿no? Grande. Iba por el actor todos los días y nos paraba la Guardia Civil, y nos echaba el alto, que quiénes éramos, que dónde íbamos, qué tal. Siempre le hacían unos cacheos y me le llevaba. Y cuando llegó allí, que la primera vez que llegó un hombre a mi grupo,
pues le iba diciendo por el camino, tú no les digas nada a ellas, tú no muestres ninguna preferencia, porque si no los ensayos se van a convertir en un coqueteo y no en otra cosa, ¿no? Y bueno, el chico fue magnífico, se portó divinamente y nosotros pues hicimos la obra en el Ateneo. Y a partir de ahí pues también nos planteamos hacer nuestro propio texto, ¿eh? Nosotros somos un grupo principalmente de creación colectiva y a través de improvisaciones, ¿qué es lo que podemos contar? Pues podemos contar el mundo de una cárcel, ¿no? Estamos siempre que hay una película donde se desarrolla la actividad en un psiquiátrico, los actores tienen que ir allí a ver qué es lo que pasa allí dentro, en ese mundo cerrado. Pues nosotros teníamos muchas imágenes y muchos conflictos a pie allí para verlos y para enseñar a la sociedad qué pasa dentro de una cárcel, ¿no? Y así surgió la obra de Malvajío, escenas de una cárcel de mujeres en 2 actos, que nos dieron el premio Calderón de la Barca, y que me mandó Adolfo Marsillá con un telegrama diciéndome que felicidades, y yo le contesté, ya felicidades, pero manda la pasta para montarlo. Entonces yo tenía conexiones con la escuela y como necesitaba en una obra de cárceles, necesitaba la policía, sobre todo la policía cuando viene a dar caña, como he visto yo, ¿no? En un amotinamiento, que es un momento muy límite en las cárceles, pues yo en la escuela me iba a los alumnos, que eran súper altos, súper grandes, súper cachas, pues los contraté para esta obra. Con este premio pudimos ensayar, sacamos en régimen de semilibertad a las chicas y pudimos estar ensayando en la Escuela de Arte Dramático. Por eso yo tengo tantos buenos recuerdos de los inicios, ¿no? Ese ligamen, ¿no? de la prisión y la escuela. Y bueno, Malvajío fue una obra que levantó ampollas, levantó también con respecto al sistema, a las autoridades penitenciarias respecto a mí, porque cualquiera puede hablar mal de una cárcel, menos una persona que esté allí dentro, ¿no? Entonces yo tuve una situación muy difícil y estuvieron a punto de quitarme de una vez el teatro. Y sufrí bastante, la verdad. Tenía compañeras que se sintieron identificadas, compañeras funcionarias que decían que les había hecho un dibujo súper realista, ¿no? Y cuando no era tan realista, porque a lo mejor salían 2 educadoras recibiendo un ingreso a una presa nueva que acababa de entrar, yo las ponía como vestidas de Charleston, con una pipa, ¿no? Así. A ver, cuando la otra pedía algo, pídalo por instancia, ¿no? Como esa cosa burocrática tan terrible, ¿no? Cuando entra una presa y necesita el apoyo, entonces la frivolidad, ¿no? De vestidas de Charleston con una pipa, como que no la hacían ni caso. Yo quería señalar eso, pero la funcionaria se molestó muchísimo. O sea, que, como dice mi abuela, quien se pica, jos come, pues se picaron mucho con lo que salía allí, había escenas muy fuertes. Era seguir un ingreso que no era una chica tipo, ¿no? De las que puedan entrar allí con una vida de mucho desarraigo, sino que era una chica que podía ser tu hermana, podía ser cualquier familiar o la novia de tu primo, en fin, gente próxima. Esa chica entraba por una equivocación y empezaba a ver el sufrimiento de una cárcel, ¿no? Lo que supone que te cacheen, esa cosa tan vejatoria, ¿no? Que pasas a ser un número para todo el personal que está allí, que tú no eres especial, que tienes tantas necesidades, que estás tan en el límite, que tienes que relacionarte con personas que no tienen nada que ver contigo y que es una fuente de conflictos, ¿no? Entonces, pues también hay humor, porque yo no quería decir tampoco que la cárcel es una cosa negra. Creo que la fuerza la tenían las propias mujeres que sacaban humor de las piedras y por eso pues vemos allí también una que hace un striptease, ¿no? En la noche para divertir a las otras, ¿no? Con una chica un poco masculina detrás de otra femenina, hacen un striptease, o una de ellas le dice a una chica sudamericana, venga tú, sudaca, plántanos aquí un par de espíritus. Y entonces, bueno, pues la otra hacía una sesión de espiritismo que pasaban un miedo, o sea que la parte también divertida en algunos momentos pues también la sacábamos, pero sobre todo al final es una tragedia porque hay un amotinamiento por una injusticia, las chicas hacen una resistencia pasiva, se quedan en el centro del patio con el puño en alto diciendo abajo los muros de las prisiones, y entonces estos chicos de la escuela vestidos con los cascos, ¿no? De antidisturbios, entraban por el patio de butacas y decían o deponen su actitud con una megafonía o aténganse a las consecuencias.
ellas seguían abajo los muros de las prisiones y entonces, bueno, pues venían y se liaban a palos con ellas, ¿no? Entonces, bueno, pues muy terrible el final, pero bueno, era también lo que queríamos, era denunciar un poco, ¿no? Que la pena de privación de libertad no conlleva la privación de otro tipo de derechos que sí que se producían allí en la cárcel. Entonces, bueno, luego, después de tener ya un grupo, digamos, normal, con actores que hacen los papeles masculinos y estas actrices, empezamos a salir ya con continuidad. La Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de la Mujer, la propia directora general me llamó para incluirnos en sus actos y desde entonces llevamos saliendo con continuidad en el Día de la Mujer, que hacemos una gira, ya sabéis que es el 8 de marzo, y también con esta novedad terrible que es el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que es el 25 de noviembre. Este grupo se llama Yeses porque nació en la prisión de Yeserías, que ahora ya es otro centro, el centro de Victoria Kent, y actualmente estamos en el centro Madrid 1 Mujeres, que está en Alcalá. O sea, Alcalá Meco tiene dos partes, la parte masculina, que os sonará más por la prensa, estuvo allí Conde, Mario Conde, y la parte femenina, que le llaman el Meco Piscinas, y que bueno, pues que es donde estamos nosotros, una cárcel bastante más, bueno, más aceptable, ¿no? Aunque yo David sí... Ojeda, él es profesor aquí en la Real Escuela Superior de Arte Dramático y tiene una larga historial de experiencias de creación escénica y discapacidad, tanto física como de otras discapacidades. Él trabaja también con excluidos. Nuestra sociedad se llena la boca con legislación y con palabrería hablando de la integración de las personas discapacitadas o disfuncionales, pero eso en la práctica es un tema muy pendiente y en retroceso. Tiene la palabra. Siempre hemos trabajado, yo por lo menos personalmente opté por la vía del arte y no busqué la vía de la mediación social ni la rehabilitación. Considero que si es trabajo, sirve para cualquier persona, y si es arte, sirve para cualquier persona. No hace mejor el teatro a nadie, sino que el teatro construye en general la sociedad. Y si estás en la sociedad, pues puedes usar el teatro, puedes usar la cocina, puedes usar el deporte, puedes usar las matemáticas o lo que necesites. Pero en cualquier caso, que no fuera solamente el hecho de recuperar a nadie porque hubiera que recuperarlo. Yo creo que no hay que recuperar a nadie. En cualquier caso, pensábamos que había que recuperar a la sociedad, no a la persona con discapacidad o con diversidad funcional. Desde ese lado, este montaje se llamó A Piel de Pies, estuvo gestado en la mayor autogestión, es decir, autogestión ya conocemos en el arte a qué se refiere, y entonces no lo voy a explicar, pero evidentemente a partir de ahí se pudo participar en el certamen coreográfico de Madrid en el año 2000 y entonces salió premiado con el premio especial al certamen coreográfico. A partir de ahí llevamos ya un funcionamiento de 7-8 años. La compañía no trabajaba solamente danza, o una propuesta de danza en este sentido creativo, sino que había también teatro contemporáneo, hicimos teatro infantil, o sea, que no entendíamos solamente la manifestación del teatro como única vía a la hora de comentar, de jugar, de participar, sino que entendíamos las artes escénicas como útil o como herramienta de integración profesional, no artística, sino integración profesional. ¿Por qué? Porque hasta ese momento no se hablaba en el panorama nacional de vías, por así decir, posibles del trabajo de personas con discapacidad en la sociedad, sino hasta ese momento se las había tenido excluidas y se les empezaba a dar una mediación, por así decir, educativa, y se les empezaba a asignar unos sueldos más o menos que venían de colaboraciones esporádicas en empresas. En ese sentido nosotros queríamos trabajar e incluir a las personas desde el trabajo artístico, no desde otros trabajos y que luego hicieran arte, sino que el trabajo del arte les diera trabajo en sí. No lo conseguimos casi nunca, pero siempre buscábamos que en las medios de producción y en los medios de distribución se fueran contratando a estas personas. Siempre se hizo así, hasta que bueno, la asignatura del tinglao ha seguido funcionando. Yo dejé el tinglao después de otras experiencias posteriores a Piel de Pies, y la verdad es que fue un momento bastante, yo creo que álgido, porque participamos en el Madrid en Danza, participamos en el Festival Internacional de La Haya, estuvo a punto de cogernos un distribuidora, y ahí se cerró el grifo, porque evidentemente no había posibilidad de seguir compitiendo con los mercados profesionales del arte, que entendían que era un espacio
sectario. Eso era un teatro para personas que no hacen arte, sino que evidentemente no se podía entrar a los circuitos oficiales. Esta era la realidad. Las ferias de teatro no nos admitían porque parecía que hacíamos una especie de trabajo dedicado a otros saberes. Los espacios sociales no nos admitían porque trabajamos demasiado profesionalmente. Y entonces, en ese sentido de singladura, el tinglao como nombre se dedicó a hacer lo que podía de manera autárquica, lógicamente como el arte funciona la más de las veces, autogestionándose, y paradojas de la vida, pues luego hicimos otros montajes. Yo monté a Marco Antonio de la Parra en el Festival Madrid Sur, monté a Fanduilis de Arrabal, lo cual quedó como una mención especial. Estuvimos de gira en las redes a las alternativas y después de casi 2 años de trabajo con Fanduilis gané 1000 euros. Eso fue lo que pudimos repartir con subvenciones distintas, etcétera, etcétera. Era tal la situación estúpida que evidentemente decidí dedicarme al otro lado, más digno y más bello, que era el teatro bello, digno, que antes hablaba Izaskun, y entonces, pues bueno, me fui labrando otra labor que venía realizando hasta ese momento, que era la de la docencia, la pedagogía. Aquí me hallo, encantado de estar aquí, me encanta enseñar, es un placer. Tengo muy buenos alumnos y esas cosas, pero bueno, toda esta parte la sigo trabajando. Antes hablaba con Izaskun y sigue siendo como el pulmoncito, el lugar pequeño del corazón que comparto a veces en estos espacios tan egregios del arte, hablando desde la particularidad de personas que no se les considera artistas, lo cual es paradójico en el arte, que es un medio libre, abierto, ético, como hemos leído en muchos manuales de grandes maestros. Hablar de la eticidad del teatro está por demás, pero justamente la pragmática del teatro es un lugar que difiere en gran parte, en gran medida, a la inclusión artística de estas personas y las excluye linda, pura y dignamente, eso sí, se las excluye con dignidad porque evidentemente son personas a las que hay que atender por sistema. Claramente la actualidad del tinglao es otra. Ángel Negro, que es actualmente su director, sigue funcionando y el tinglao existe. El tinglao se empezó a gestar justamente hace ahora 20 años. Hace 20 años en España, para hablar de integración e inclusión artística, que es también otro epígrafe que se le da a todo este sistema de representaciones. Bueno, es una forma exclusiva más de hablar del arte. Empezó a funcionar y yo empecé a trabajar directamente. Antes comentaba no sé si era contigo o con Izaskun, que nunca me he formado en una ESAD, nunca me he formado en sí en un espacio ínclito de la formación hacia lo bello, hacia lo digno, hacia lo que podía ser, sino que siempre me he formado en forma de la autarquía, o sea, siempre he estado en los espacios off. Cuando llegué a la cátedra de Ángel Berenguer, que defendía en Alcalá de Henares, les puse que quería trabajar una tesis doctoral sobre qué era trabajar con personas con discapacidad, porque es el término que se aplica. Entonces él me dijo, adelante. Dije, Dios mío, este está más loco que yo todavía. Y la verdad que Ángel, aparte de todo, tiene ímpetus, ¿no? Y yo creo que fue un punto de confianza. En ese momento, pues 8 años después, saqué la tesis doctoral y bueno, defendí la tesis, soy doctor sobre esa especificidad o sobre la que quiera que sea. Y evidentemente hace pocos días me alegré y congratulé porque hay otra persona que está ahora mismo en público que está defendiendo otra tesis doctoral sobre el teatro y la discapacidad. Bueno, pues yo me parece que esto ya es un territorio grande. Podemos entrar dentro de los vademecum, de los anales, de la historia de lo teatral y de las investigaciones metodológicas en carácter científico, que es lo que persigue un poco los ciclos de 3er grado en este caso. Y podemos ya aunar que seremos 2, o sea que Elena estarás dentro del sistema penitenciario de las tesis doctorales y estarás arreglada en unas formas axiomáticas de que serás la segunda, en este caso, dentro del panorama nacional. Quiero decir con esto que todavía es doliente, por ejemplo, muchas veces cuando yo trabajaba fuera de estos espacios, como es la RESAT, o como son las otras ESAT, o como son los conservatorios, siempre yo era un abanderado de decir por qué los espacios de formación en el arte no abren el espacio a las personas que quieren formarse en el arte. Y esa es una pregunta que sigo lanzando a la RESAT, a las ESAT, a los medios de formación artística, ¿no? Porque paradójicamente estas personas que evidentemente tienen sus necesidades especiales en cuanto a funcionalidad, no son gente errante, no son gente mermada. El hándicap está más cerca de cualquiera de nosotros y todos lo sabemos en lo cotidiano. Y a veces yo también en la tesis apostaba por si la estilización en el arte no fuera una forma de discapacitación, en el sentido de que maestros como de Cruz no dejaba ver a sus discípulos otras herramientas artísticas de formación que no fuera su propia funcionalidad y herramienta creativa. O por así decir, todos sabemos que cuando una intérprete de baile clásico intenta bailar contemporáneo es un pato mareado, o sea que evidentemente la formación estiliza pero también merma las otras funciones posibles que la persona tenga. En ese sentido yo creo que
sería más conveniente tener abiertas las meninges y las mentes y disponer de que el cuerpo es funcional, es disponible, que el arte se sirve del cuerpo, de las meninges, de la inteligencia, de la pasión, del corazón, de los elementos, de los soportes diferentes que tienen los creadores, y que ojalá algún día en la Resaz podamos ver a gente diversa haciendo un posible espectáculo diverso hacia un fin único, que es crecer en la sociedad, alimentar a la sociedad y hacer un poco más digno esto que dedicamos a decir, que es arte, que es cívico, que es ético y por ende para la persona. Pues nada, la comunicación de David nos ha llevado un poco al siguiente bloque, ¿no? Que lo inicia Fernando, que Fernando trabaja un proyecto vinculado con la comunidad educativa. Un poquito se plantea el derecho de todos a la expresión artística y hay un trabajo contra la exclusión de todos, que en muchas ocasiones hay exclusiones que están como naturalizadas y pensamos pues, que la expresión artística es un tema de especialistas y no deja de ser un derecho de todos y todas. Bueno, adelante, Fernando. Pues muchas gracias. Lo primero, esta es la única diapositiva que vamos a ver. Simplemente esto, había más detrás, pero yo creo que podemos imaginar a partir de lo que se vaya diciendo aquí, qué es lo que se tiene y cómo se tiene que ver. Aquí veis una muestra, esta foto está hecha a la 1:00 de un día, por lo cual había 3 personas mayores que salieron disparados hacia la residencia de ancianos que hay al lado para no perder la comida de ese día. Y 2 personas más que alguna vez habían hecho la función, ya no querían saber nada más. Y pues bueno, así hasta 50 personas. Es decir, era lo que quedaba de la experiencia de eso desde el año 9, creo, 9-10. Yo voy contando por cursos. Ya, yo soy un educador, trabajo en el ámbito de la educación formal. Mi experiencia previa, pues he hecho pues, prácticamente de todo. He trabajado con una coreógrafa haciendo dramaturgias, he hecho marionetas, he hecho mimo, he hecho aquello que llaman teatro, siempre con una perspectiva o con la sensación de que, bueno, que a veces aquello que yo estaba haciendo pues no correspondía a las necesidades de quien me estaba observando. Entonces eso me ha hecho reflexionar en un momento determinado si es que se podía transitar, hacer un teatro más transitivo en ese sentido. Es decir, ver si las personas que me están observando pues están siendo satisfechas. Esta idea de satisfacer necesidades es fundamental en lo que hacemos. Es decir, que lo primero que nos planteamos cuando estamos con un proyecto es ver bueno, quién van a ser los destinatarios al final, ya sean espectadores o sean los partícipes. Cada año el proyecto, como he dicho, es diferente, no sé ni con cuántas personas voy a contar, ni qué función vamos a hacer, si va a ser un montaje colectivo, o sea, una creación colectiva, o si vamos a coger un guión de cine o si vamos a coger una función, pues no lo sabemos. O sea, eso es el perfil de cada año, nos permite hacer un proyecto. Cuando Jorge ha cogido la pala pesa mucho en todos los ambientes, que decir, yo trabajo con animadores socioculturales. En mi presentación PPT aquí está detrás, aquí es un alumno, se llama Nico, podía ser cualquier otro, pero lo ha tenido bien porque es muy solidario acompañarme esta tarde, ¿no? Entonces luego, pues no sé si se le queréis hacer preguntas de cómo ve todas estas grandes palabras, cómo lo está viendo, y es un chaval que va a ser técnico en animación sociocultural con una deriva teatral, ¿vale? Donde se utiliza el teatro como se podía utilizar cualquier otro medio, pues para intervenir socialmente. ¿Qué quiere decir? Intervenir socialmente, en última instancia, empoderar a un grupo de personas, darle protagonismo y probablemente, en el mejor de los casos, hacerle pasar o disfrutar de una experiencia, plantearse cierto tipo de cosas y en algunos casos, pues bueno, pues descubrir una alternativa para su ocio, para su tiempo libre y demás. No nos planteamos en ese sentido nada más. Lo que sí nos podemos plantear es posibilitar que una serie de personas se estén formando como técnicos en animación sociocultural con una sensibilidad determinada, que estén utilizando el teatro.
en definitiva. Cuando digo el teatro también es una palabra grande que muchas veces a nosotros nos viene grande, como la palabra arte, quizá porque no tenemos esos espacios de reflexión, ¿no? Sino simplemente hablamos de expresión, de valores muy inmediatos, ¿no? Desarrollar ese tipo de valores, ¿no? O de habilidades en las personas. ¿Trabajamos con chavales? Pues sí. ¿Trabajamos con gente mayor? También. ¿Trabajamos con todo lo que podáis imaginar y todo lo que aquello que... Pues también. Es decir, yo quiero hacer esto y tengo estas disponibilidades, pues nos buscamos la vida para que esa persona pueda contribuir ese año en esa experiencia. A lo cual no es garantía de que muchas veces incluso aquello a lo que inicialmente se compromete se pueda llevar a cabo, porque el tipo de compromiso pues muchas veces depende pues, de muchas circunstancias, ¿no? Que son ajenas a nuestro proyecto. Nico, como sus compañeros, tendrán que saber, al final de su proceso formativo, tendrán que saber pues implementar un proyecto, o sea, hacer un análisis de la realidad, marcarse unos objetivos, una metodología, unas actividades, y eso cuesta, claro. Es decir, cuando personas formados en la experiencia artística le hablas de este tipo de cosas, pues bueno, a lo mejor les puede resultar un poco chocante. Como a la inversa, ¿no? Cuando una persona que tiene una gran sensibilidad hacia lo social y demás, dice, bueno, vamos a ponernos a prueba, pues a expresar, vamos a ver hasta qué punto es capaz de comunicar y utilizar este tipo de herramientas, ¿no? Para desarrollar un proyecto teatral, pues también le puede costar. Es decir, sostener la pala desde el otro lado siempre es dificultoso. La mayoría de los alumnos que forman parte de lo que es la estructura sólida del TECOM, que así nos llamamos, teatro comunitario, como podéis ver, no es excesivamente imaginativo el nombre del grupo. Lo único que puedo decir en su defensa es que es muy antiguo, entonces se hablaba poco de teatro comunitario entonces, pues bueno, pero en fin, incluso choca, ¿no? Pero en fin, nos aprovechamos de ese impacto de nombre raro para crear pues una huella, ¿no? Entonces, pues, como decía, de Nico y de sus compañeros, que inicialmente están, cuando se habla de hacer teatro, pues evidentemente quieren interpretar, pero cuando se les dice que todo eso está al servicio de una serie de necesidades de personas y que eso significa un trabajo arduo y un aprendizaje, pues bueno, pues es más difícil mantener el esfuerzo. Y ya digo que su esfuerzo va dirigido por una parte en hacer un análisis de la realidad y sacar adelante un proyecto de intervención sociocomunitaria en este sentido, y eso está arreglado, o sea, eso está establecido y bueno, se puede discutir y demás, pero bueno, es algo que hay que saber. Y por otro lado, pues sí que da el aspecto de la interpretación y demás, en los que hay muchas carencias, evidentemente, en lo que hacemos. Es un teatro muy espontáneo. Es decir, que es digno de ver, bueno, es digno de apreciar, es digno de vivirlo. O sea, lo que pretendemos es que aquel que participa en ello, incluso como espectador, pues que disfrute, que lo viva como algo que está satisfaciendo algún tipo de necesidad. Veis que he reducido en el concepto esto de satisfacer necesidades. Jorge, que amablemente me ha traído aquí, no sabe bien de qué se trata el tipo de experiencia que llevamos allí, y que como estamos ubicados en un espacio como es la carretera de Colmenar, que estamos muy cerca de una residencia de ancianos, una residencia universitaria, el complejo en el que yo trabajo implica pues eso, el que muchos trabajadores estén también en ese entorno, pues también nos posibilita probar si se puede hacer un teatro transversal. Es decir, nosotros no hacemos un trabajo específico con personas con unas necesidades específicas, sino que está abierto a la inclusión de todo aquel que quiera. Entonces, eso es el hándicap inicial, ¿no? O sea, ¿cómo organizamos? ¿Qué podemos este año organizar para que estas 50 personas disfruten, pasen por toda esta experiencia? Si miro ahí un poco más detenidamente, yo creo que están aquí más o menos puestos. Esto es una presentación de una página web muy rudimentaria que tenemos y a veces
poco actualizada, ciertamente, entonces se queda ahí, entonces como para que, como de reclamo, ¿no? Para que en ese IES, que en definitiva es mi ámbito de trabajo, ¿no? La gente decida hacer sus estudios de animación en ese instituto y no otro, es decir, que se utiliza como una herramienta para publicitar el asunto, cosa que, pues que ahora ya no tanto, porque con la crisis pues hay más gente que estudia, pero hace unos años era muy importante eso de que incluso compitiéramos entre nosotros, porque, ¿no? Es decir, ¿dónde iba a ir ese alumnado escaso que podía justificar que nosotros tuviéramos este tipo de estudios concretos, ¿no? que existiéramos? Y poco más. Luego pues ya si queremos hablar. Un aplauso para Fernando. Bueno, y ya para terminar, Hugo Cruz, que es profesor de teatro y comunidad en Porto, en la Escuela de Teatro de Porto, y que pues sigue un poquito en este segundo bloque. Tanto Elena como David nos hablaron del trabajo con excluidos y ellos nos hablan del trabajo contra la exclusión. Hugo, con la base de la escuela, desde la escuela hay una proyección hacia la ciudad, que bueno, que ya él va a desarrollar mucho mejor que yo. Bien, muchas gracias. Peço desde já desculpas pelo meu portuñol, ¿no? Entonces, a ver si puedo tener más 5 minutos. Más de 5 minutos. De tiempo para hablar. Si vamos hasta bien, solo íbamos... Vamos bien. Bien, yo voy a intentar cumplir. Venga. Pero, como soy portugués y Portugal es un mal alumno de la Europa, ¿no? Tiene a Troika y tal, yo voy a ganar esa fama en mi provecho. Entonces, decir, en primer lugar, agradecer muchísimo al encuentro de teatro y comunidad, su organización, a George, a vosotras. Ha sido un placer estar aquí. También a la escuela por esta posibilidad de charla, ¿no? Entonces, en la verdad, yo soy profesor de teatro y comunidad, pero he empezado trabajando teatro con la comunidad. Ese ha sido el empiezo. Después ha venido todo el tema académico. En Portugal en este momento hay un movimiento muy fuerte de implementar este tipo de trabajo y de estudio en las escuelas, nomeadamente de teatro. Entonces tenemos el posgrado en Escola de Porto y un máster de teatro y comunidad en Escola de Teatro de Lisboa, donde estoy dando un módulo de clases también. Entonces ha sido muchas veces la discusión, escuchaba a él y a él, la discusión es siempre la misma, ¿no? No es teatro porque no son actores profesionales. Por otro lado, las personas del área social, pero vosotros hacen teatro y después nos escriben un relatorio, un parecer, diciendo que la persona evoluye positivamente y tiene autoestima y tal. Entonces, la discusión es un poco la misma. En la verdad, es una discusión, de mi punto de vista, un poco tonta, porque en la génesis el teatro, de verdad, teatro social, teatro comunitario, todo eso es como que un pleonasmo, ¿no? Porque la verdad en su concepción original del teatro, él es un acto en sí mismo social. Entonces, a ver, me parece una tontería, pero ha sido una evolución del tiempo y un cerramiento de las instituciones a determinado tipo de cosas. Entonces, la verdad os voy a hablar más de la importancia que ha tenido mi experiencia en este ámbito de 10, 12 años, poquita ainda, ¿no? Pero desde ahí toda la importancia de estudiar desde el punto de vista académico y científico dónde estamos y para dónde vamos y para qué este conocimiento. Además, en teatro existe mucho lo poco registro y reflexión de los diferentes proyectos y procesos creativos. Entonces, uno de los principios que tenemos en todos los proyectos y todos los grupos comunitarios con que trabajamos es registrar estos proyectos en un libro que relata los procesos y que relata
los testigos, se dice, testimonios. Testimonios. Y también miradas exteriores. Todos nuestros proyectos tienen siempre un compañero de la universidad, del ámbito de la sociología del arte, del ámbito de la psicología comunitaria, que nos mira de un otro enfoque la misma experiencia que estamos trabajando. Entonces, acabas de escribir un libro de y el día siguiente ya no concordas con él, pero es esta la función. Entonces, este es un principio que tiene, y te desvergonza lo que escribiste el día anterior, ¿no? Pero es así. Entonces, este es un principio que tenemos también en nuestro colectivo que se llama Piel. Entonces, ha sido un nombre que el colectivo encontró porque es el órgano mayor del cuerpo y que permite el contacto con el otro. Y desde ahí trabajamos teatro y música con la comunidad. Intentamos seguir 4 principios que comienzan todos con la misma letra, que es que es la ética, la estética, la eficacia y el empoderamiento de las personas, de los protagonistas, de los actores de estos procesos creativos. Entonces, estos son nuestros 4 principios, no siempre fáciles de conseguir alcanzar, pero que son nuestra línea orientadora de trabajo. Entonces, no nos importa una grande obra con gran calidad estética, pero que el proceso, la ética no había estado presente y en final también el producto artístico no. Pero también no nos interesa una obra de poca calidad estética, esto es discutible, ¿no? Pero que no dignifica sus actores. Porque además, siguiendo decir que los discapacitados, las presas no son capaces ni de hacer teatro, imagínate, ¿no? Entonces, para nosotros eso es muy importante. Cuando uno dice, pero pueden presentar así, las condiciones son buenas. No, pero las condiciones hay que ser mínimas, como cualquier otra obra. No hay que ser más ni menos. Entonces, desde ahí, hemos hecho un trabajo también del punto de vista más institucional, que hemos trabajado muy cerca, curiosamente, del Teatro Nacional y de la escuela, y todos los recursos de luces, comentábamos estos días, pero ¿cómo es posible vosotros tener en sus obras tantos recursos de sonido y de luz y tal? Porque el Teatro Nacional nos empresta, porque la Escuela de Teatro nos empresta, porque el Auditorio Municipal nos empresta y nos cuesta 0, ¿bien? Porque de todo no sería posible. Entonces, esto son cosas muy importantes y tienen como base estos principios fundamentales. Para nosotros es importante que las personas que participan y están viviendo los procesos creativos tengan acceso a los medios de la producción teatral y no apenas que estén allí como figurantes. Porque muchas veces se habla de teatro social y teatro comunitario y tal, y hablamos, en mi opinión, me perdona, de figuración, no sé si se dice, figuración comunitaria. Es perfectamente legítimo. Yo lo pienso, una obra, y necesito de 50 personas mayores que bien que se quedaron en el final del escenario con haciendo una forma humana, un coro colectivo muy interesante. Por mí no hay problema, pero lo tengo que decir, estoy invitando personas para ser figurantes en una obra, y quien quiera, las reglas tienen que ser claras y transparentes. Pero si estoy haciendo un trabajo de teatro comunitario, las personas tienen que participar en una creación colectiva. No lo consigo imaginar la cosa de otra forma. Probablemente el problema es mío, ¿no? Entonces es una cuestión de coherencia cómo se genera este proceso creativo. No apenas los actores, los protagonistas serán personas que están como que dando una forma y una color, porque además los presos y tal, estas personas son muy apetecibles desde el punto de vista de la comunicación social y todas estas cosas. Entonces, si las personas no tienen una palabra, una voz en el proceso creativo,
desde mi punto de vista, no es interesante. O no es tan interesante como podría ser. Entonces, además, nada contra, es absolutamente legítimo, las reglas tienen que estar claras con el grupo desde el inicio. Entonces, para nosotros eso es muy importante. Entonces, tenemos hecho mucho trabajo, no empezamos desde el texto, empezamos por trabajar con el grupo y descubrir cuál es la urgencia del grupo, qué quiere decir el grupo. Y después podemos escribir texto o entonces buscar un texto clásico, por ejemplo, o partes de este texto que mezclamos con cosas que habían sido escritas por el grupo. Entonces, no es tanto como que elevar un texto pronto y ahora vamos a hacerlo, ¿bien? Esta es nuestra forma de trabajar. Y además los locales donde acontecen las obras. Entonces intentamos también que estos locales sean lugares no convencionales donde no se espera que se viva teatro, ¿no? Entonces una prisión, una calle, una plaza en barrio, el Parlamento portugués, en julio, día 11 de julio, 15 presas van a presentar su obra delante de los diputados. Nos informaron la seguridad del Parlamento portugués que los diputados son personas muy especiales y que por tanto tienen que hablar al móvil durante la presentación de la obra, que es muy raro. Entonces, el teatro tiene esas cosas muy interesantes, porque durante esta hora seguro que no van a hablar a telemóvil, porque si hablaran van a tener que salir como cualquier otro espectador cuando está mirando el teatro. Entonces, eso son cosas simbólicas muy importantes que este tipo de trabajo puede generar. Entonces, voy a hablar de 3 proyectos, 2 minutos para cada uno. Empezamos con fotos de Agosto Azul, ojalá, ¿puede ser? Sí. Que es un proyecto que hicimos en un pueblo. Estamos ahí trabajando con un grupo comunitario, un proyecto que envolvió 170 personas, que esta obra demoró 2 años a ser montada. Hablaba sobre la memoria de este pueblo, un pueblo en Algarve, Portimão, muy conectado con la pesca, con el mar, con la playa y con la agricultura, ¿no? ¿Qué pasa? Un segundo. Entonces, desde ahí trabajamos toda la obra con estos grupos de personas. Aquí tenemos un barco que entraba en escena, que representaba toda la pesca. Hacemos en la plaza central de la ciudad, adelante del ayuntamiento. Y ahí también buscamos un texto de Teixeira Gomes, que es una persona de este pueblo y que fue el último presidente de la primera república portuguesa. Cuando empezó Salazar, este hombre se había dimitido y se había ido a vivir a Argelia, donde murió escribiendo sobre el mar, que era igual al mar. Aquí es la invasión de los turistas ingleses de Algarve en los años 80. Entonces intentamos retratar todo que la memoria colectiva se recuerda y es importante para la identidad de este pueblo. Y además todos los conflictos y todos los temas que siguen siendo importantes. Por ejemplo, la especulación inmobiliaria en el sur de Portugal estaba presente también en la obra. Entonces, desde ahí vamos construyendo, vamos creando una dramaturgia que es constantemente devolvida al grupo y discutida con el grupo, ¿no? Normalmente nuestros trabajos tienen también una fuerte componente musical. La música tiene una primera relación con el grupo, con una comunidad muy buena y muy fuerte. Ahí nos inspiramos mucho en las experiencias de la Argentina y de Brasil. Y así vamos. Esta es una posibilidad. Este trabajo sigue aconteciendo, este grupo comunitario en Portimão sigue funcionando. Están trabajando en una nueva obra.
Otro trabajo que se llama Texturas, que es un trabajo que empezamos a hacer há 5 años, y es un trabajo en 3 pueblos que forman el Triángulo del Corcho. ¿Por qué? Porque del punto de vista geográfico forman los 3 pueblos el mayor centro de transformación del corcho del mundo, donde están las fábricas de transformación del corcho, que si vosotros no lo saben es una de las principales industrias en Portugal. Entonces estos pueblos tienen toda una identidad conectada con este trabajo. Entonces aquí hacemos un trabajo con 60 personas, este grupo que sigue trabajando y que representaba lo pasado, el presente y el futuro de estos 3 pueblos en conexión con su vida conectada al corcho. Entonces el público era invitado a hacer como que un percurso dentro de una fábrica donde se seguían las escenas de la obra. Todo que vamos mirando, los figurinos, ¿sí ves? El vestuario. El vestuario, la escenografía es construida con el propio grupo y discutida con el propio grupo. Entonces, de este trabajo, para empezar el trabajo tenemos siempre un tiempo muy largo de pesquisa a través de objetos de las personas, a través de fotos antiguas, a través de relatos históricos y a través de entrevistas que vamos haciendo a diferentes personas. Entonces, es muy importante porque, por ejemplo, esta obra se había estrenado en 1 de mayo, como que un homenaje al trabajador del corcho. Entonces, todo esto es pensado de una forma coherente e integrada de acuerdo con aquello que las personas quieren decir en la obra. Entonces, seguimos para el trabajo en prisión de los hombres, que tiene como nombre Entrado. Yo tengo aquí un libro que os puedo pasar después para mirar. Entonces, cuando trabajamos en un marco más institucional, discutimos mucho estos días esto, porque en la Europa, en la verdad, todo está compartido y gestionado por determinadas instituciones. Entonces, los centros de mayores, las escuelas, el centro cívico, el centro social, la prisión. Entonces, cuando queremos hacer un trabajo con la comunidad, tenemos claramente que conectarnos con la institución. Pero muchas veces las instituciones son muy cerradas a un trabajo de mezcla de las personas. Entonces, por ejemplo, en la prisión, nuestra intención desde el inicio ha sido hacer una obra en que participan presos y guardias, para mezclar todo el mundo. Y ha sido, por ejemplo, este producto artístico tiene guardas y presos haciendo una obra en conjunto. En inicio todo el mundo decía, eso es imposible, no será posible, pero al final ha sido posible. Cuando trabajamos, hace 3 años estamos trabajando con la Asociación de Surdos de Porto. Entonces, cuando trabajamos con surdos, trabajamos con actores surdos, pero también con actores que no son surdos. Entonces, mezclamos. Siempre intentamos que sea casi una utopía de sociedad, cada grupo sea una utopía de sociedad en que las personas se mezclan y no entonces un grupo de presos, un grupo de surdos, un grupo de personas de paro, un grupo, porque nos parece más pobre desde el punto de vista de intercambio y de miradas. Entonces, este trabajo ha sido un trabajo, escuchaba poco Clara, ¿no? Clara, ¿cómo es el nombre? Perdona, Elena, perdona. Y me emocionaba un poco, ¿no? Porque 30 años trabajando ahí es durísimo. Yo no soy funcionario de la prisión, entonces es diferente, ¿no? Imagino que como funcionario sea mucho más difícil do que siendo una persona de fuera, totalmente. Entonces, desde aquí, que hicimos un trabajo sobre la culpa y el perdón.
Entonces como que un percurso de estos hombres cuando entran, desde que entran hasta que salen de la prisión. Entrado es el nombre del hombre que entra por la primera vez en una prisión. Entonces desde ahí mezclamos con el texto, con partes de texto de Hamlet, que tenga algunos excertos que hablaba de la culpa y del perdón de una forma increíble, y que sirvieron de base de texto para este trabajo. Entonces, además, este trabajo entraron en la prisión 200 personas por noche. Nunca en Portugal tengo entrado tantas personas por día, porque en una prisión a la misma vez. Entonces ha sido muy importante de nuestro punto de vista porque representa la entrada de la comunidad dentro de un espacio que nosotros no nos olvidamos que existe, que no es visible en la sociedad de alguna forma. Entonces, simbólicamente es como que al revés, la sociedad entra dentro de un espacio de reclusión y de privación de libertad. Y durante esta obra se abrieron puertas que estaban cerradas hacía años y que no se sabía dónde estaban llaves, porque era necesario que los actores pasasen por estos espacios para seguir para la escena siguiente. Entonces, aquí tenemos por ejemplo, una escena de tango que representaba como los dos gangues rivales. Los dos bandos dentro de la prisión. Y ahí está. Cuanto a la pregunta, ¿no? De que ser un actor en el campo de batalla. En la campo de batalla, bien. Yo pienso que depende de nuestra concepción, no apenas de teatro para el mundo, ¿no? Entonces es un poco por ahí. Estaba pensando en esto y me recuerdo de las palabras, estaba en una charla con Pippo Del Bono, un director italiano, que le decía que para él un actor tenía que tener siempre feridas abiertas. Heridas abiertas. Entonces, con una idea de que tiene que tener urgencia de decir algo. Entonces, desde este punto de vista, y yo lo pienso que un actor tiene que tener ganas de decir algo, tiene que estar en batalla, claro, porque se está hablando de las urgencias, no de sus propias urgencias, pero de su realidad, de realidad del mundo en este momento. Y además, porque el teatro analiza la realidad, pero también puede cambiarla, transformarla. Analizarla apenas me parece pobre por toda la potencialidad, por todo el poder que el teatro tiene. No con una idea de que el teatro cambia a las personas, no. Aumenta la autoestima. A mí no me interesa mucho esto. Personalmente cada uno quita o que quiere de cada cosa, pero que genera procesos de creación y procesos de estar con el otro y de hacer cosas en conjunto muy particulares y muy especiales y que empodera a las personas, no tengo cualquier duda. Y está. Bueno.